Ok, listo. Muy buenas noches, tengan todas y todos. Vamos a dar inicio con la sesión de la tutoría número 2 relativa al capítulo número 11. Ok, nada más quiero validar si alguien me da un doble check de que están viendo mi pantalla. ¿Sí? Sí, profe, sí se ve. Ok, perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, nada más volverles a recordar, en caso de que tengan alguna duda, consulta, con mucho gusto, pueden abrir el micrófono. A veces hay un poquito de latencia entre lo que ustedes levantan la mano y lo que a mí me aparece acá en la pantalla, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en consideración. La agenda para la tutoría de esta semana, como siempre, ¿verdad? Primero, consultarles si hay dudas sobre el capítulo anterior, que sería el capítulo 10. Si hay dudas sobre el capítulo actual, que sería el 11, ¿verdad? Entonces abro el espacio para que ustedes planteen sus dudas, consultas. Si no, tal vez. Profe, disculpa, es que yo tengo una duda, pero es relacionada a la tarea uno. ¿Te la puedo preguntar así como rápido? Claro, 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 no hay ningún problema. Para eso es la tutoría. Antes de eso, yo voy a hacerles un anuncio, ¿verdad? Más administrativo. Y es el tema de lo que hablábamos la tutoría pasada, ¿verdad? Eh, Vamos a ver. La, Esta tarea es sobre un laboratorio remoto, ¿ok? Eh, Tal y como lo vimos la tutoría pasada, sí había un error y muchas gracias a los que lo anotaron. Había un error relacionado con la descripción. Había una descripción por ahí que les hablaba de un glosario, no era un glosario. Entonces, ya eso se los procedieron a aclarar la coordinadora de cátedra y les dieron una semana más de chance. ¿Ok? Si quiere, ahora sí, en Cristina, su consulta. Ay, profe, no, justamente yo vi eso, es que el correo que ella mandó, lo que a mí me dio a entender era que el problema estaba justo como en la tarea y como ella dijo que ya estaba corregida, yo dije, bueno, seguro algo que estaba en el Word no estaba corregido, ¿verdad? Pero en realidad, bueno, ya me respondiste eso, es que en realidad la parte que creo que no se corrigió fue la parte donde hay que subir ¿verdad? Como ¿cómo se llama? El reporte que dice como calificación y sí dice de un glosario y de hacer un video. Y yo dije, ¿será que algo me estoy perdiendo? Pero no, en realidad creo que también tenía otra pregunta que era que si la guía que nos enviaron, digamos, ahí mismo se hace el reporte o, digamos, como la parte del reporte, mejor se pasa como a otro Word en blanco y se les envía solo como la parte donde hay que poner las fórmulas y descripciones y estas partes. Como Es ustedes que eso no, gusten, no estaba como tan claro. Ah, bueno. como ustedes gusten. La realidad, como lo tengan más claro, no hay ningún problema. Este, por eso no se preocupen. Lo importante es que den las respuestas respectivas a lo que se les está solicitando, ¿verdad? Ah, perfecto, profe. Muchas gracias, más bien. Vamos, con mucho gusto. Gabriela, adelante. Y luego Buenas Karina. noches. Tengo una Buenas consulta. noches. Es que respecto a un ejercicio del capítulo 11, quería Ajá. ver si podíamos resolver un ejercicio de práctica que está en la página 441, porque en la explicación del ejercicio resuelto hablan de temperatura, ¿verdad? Primero dicen que están en grados Celsius, pero al realizar el ejercicio ponen la misma temperatura en grados Celsius, pero con Kelvin, o sea, no hacen la conversión. Entonces quería ver qué es lo que está ocurriendo en este caso. Ok, dice 441, el que dice ejercicio resuelto. Sí, correcto. No, quería ver si resolvemos el de abajo. El de abajo. Ajá, sí, sí. Ok, listo. Vea, vamos a ver. Yo tenía uno de estos similar, pero todo bien. Vamos a resolver este.
Les traía uno un poquito más complejo, puesto que estos ejercicios son bastante interesantes. Y dice así, bueno, perdón, es que a veces me va que no estoy presentando acá. Voy a traerlo hacia acá, ok. Si la vez pasada, como estaba experimentando un poquitito de latencia entre lo que era que yo tomaba la fotografía y aparecía, si eventualmente ustedes tienen la descripción del ejercicio y la cuelgan en el chat, yo les agradezco para yo tomarla de ahí y llevármela al OneNote para que todos la vean. Eso sería excelente para que lo tomemos en cuenta para la próxima, ¿ok? Dice, ¿cuál es el cambio de entalpía? Bueno, primero voy a pasarla. ¿No lo tenés ahí a mano, Gabriela, para yo pasarla aquí directamente al OneNote? Como que le pase una foto al chat de la clase. Ajá, Sí, deme un segundo, ya se la paso. ok, ok. Pero Mientras, bueno, más bien, ajá, o mejor resolvamos el que usted dijo que trae, que es como más complejo para entender mejor. ok, ok, está bien, perfecto. Voy con esta duda, luego vamos con la de Karina. Entonces, vean. Este ejercicio realmente para que todos lo tengan mapeado, igual si ahora nos da chance, ahora si igual nos da chance, créanme que me devuelvo a este. El ejercicio que nos trae Gabriela desde la página 441 para que lo apunten, ustedes han visto que dice ejercicio resuelto, ¿ok? 11.3, ese es el ejercicio resuelto, y que abajo de los ejercicios resueltos siempre hay siempre hay un ejercicio de práctica, ¿ok? Siempre hay un ejercicio de práctica. Ese ejercicio de práctica trae la respuesta. Yo, como ustedes saben, con base en los recomendados, siempre busco ejercicios similares para darles alguno adicional. Entonces, este específicamente es de curvas de calentamiento, ¿ok? Entonces, voy a aprovechar la consulta para abarcar algunos recordatorios, ¿verdad? Porque como ustedes, valga la redundancia, recordarán, yo les dije que siempre les iba a traer algunos aspectos importantes de repaso para el capítulo, ¿verdad? Entonces, por eso es que traigo algunas laminillas por ahí. Dentro de esas estaba el explicarles o recordarles algo relacionado. Yo creo que ahí lo envió Álvaro. Ok. Sí, Sí, yo profesor, creo que ahí lo por ahí envió lo Álvaro. pasé. Ok, muchas gracias. Vamos a hacer primero la explicación de este, vamos a hacer el ejercicio adicional y luego volvemos a ese, ok, porque ese como ya tiene la respuesta ahí, entonces para no matar eso, por así decirlo. Estas curvas de calentamiento lo que me muestran es básicamente el calor que yo agrego a un sistema o a una sustancia y cuáles son los cambios de temperatura que yo observo, ¿ok? Entonces, de aquí lo importante de identificar son las líneas que son rectas y las líneas que son no rectas o que son con una pendiente, ¿ok? Ahora, las líneas que son horizontales, esos son cambios de fase, ¿ok? Entonces vean que aquí esto es 0 grados Celsius, eso es la temperatura de fusión del agua, y vean que estos son 100 grados Celsius, ¿ok? Entonces, ustedes van a decir, bueno, dice, no hay mayor ciencia, ahí no lo está diciendo claramente, esta es la vaporización, este es esta es la fusión del agua. Lo que quiero que noten es esto, ¿por qué esas líneas son rectas? Porque cuando hay un cambio de fase, no hay cambio de temperatura, ¿ok? El agua se congela a 0 grados. El agua hierve a 100 grados, ¿ok? No hay cambio de temperatura, pero noten que sí hay un cambio en qué eje. En el eje del calor agregado, ¿ok? En el eje del calor agregado. Entonces, acá lo que es importante de saber es que si a ustedes les dijeran, vean, yo tengo agua a 115 grados Celsius
Digamos que está por acá, 115 grados Celsius. Aquí yo tengo 100 gramos de agua. Y si yo les digo, ok, si yo tengo esos 100 gramos de agua a 115 grados Celsius, ¿cuánta energía requiero para congelar el agua? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué haríamos? Escuchar ideas. Me gustaría escuchar ideas. Utilizar la ley de Hess. Nuevamente la pregunta, no la capté. Ok, sería, digamos que yo tengo 100 gramos de agua a una temperatura de 115 grados Celsius. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuánta energía debo de retirarle al agua para poder congelarla? ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo le entrarían a ese cálculo? Obviamente, de una vez les digo, no se asusten, yo tengo que darles más datos, obviamente, pero el procedimiento en general es lo que me interesa que entendamos, porque ustedes van a ver que a lo largo de esta asignatura, yo en las tutorías, le voy a dar mucho énfasis también a la resolución conceptual del problema, porque no hacemos nada con aprenderlo mecánicamente, un ejercicio, porque si nos cambian un dato, nos cambian una información en otro ejercicio, ustedes hasta ahí llegaron. Entonces, por eso es que me interesa que entendamos conceptualmente el tema. Creo que Gabriela algo dijo. No sé si lo puedes volver a repetir, Gabriela, que no lo escuché. Sí, bueno, yo planteaba usar la ley de Hess como tenemos masa y cambio de temperatura. Entonces, para encontrar el calor agregado al agua. En este caso, está bien, por ahí vamos, por ahí vamos. Pero en este caso les voy a hacer un recordatorio. El recordatorio es el siguiente. Cuando yo me mueva en una curva de calentamiento, si ustedes quieren, perdón, ¿qué dice? Me salió un mensaje que se interrumpió la presentación de la pantalla. Yo en la computadora lo sigo viendo. ¿Ustedes lo siguen viendo? Sí. Sí, profesor. Ok, excelente. Si ustedes van a calcular la energía que deben de retirar de 115 hasta 0 grados Celsius, esto ustedes tienen que saber que aquí hay un delta H de vaporización, ¿cierto? ¿Cuáles eran las unidades del delta H de vaporización? Las unidades del delta H de vaporización, yo creo que es que se quedó friseado. Eso es. Eso es. No puede ser. Qué intrusivo. Van a creer que de la manera más aleatoria posible, el Microsoft Teams le dio por actualizarse en pleno uso de la aplicación. Es increíble. Deme un momento y ya soluciono. Qué pena con ustedes. Voy a abrir acá la tutoría. No se preocupe, profe, eso siempre pasa. O sea, yo, aunque no lo crean, yo le tengo deshabilitado, ya. Yo le tengo deshabilitado al iPad que me actualice, pero todo, porque ya una vez me pasó que me actualizó el sistema operativo y me borró el sistema operativo. O sea, el iPad ni entraba, tuve que ir y pagar que me restauraran el sistema operativo. Entonces yo desde ahí le quité actualizaciones automáticas de todo. Y de un pronto a otro, simple y sencillamente le dio ahí la gana de irse. Y ahora sí, ya estamos viendo todos, ¿verdad? Ahí está un poquito lagueado, ¿verdad? Pero ya en principio estamos viendo, ¿ok? Ya en principio ahí estamos, ok. Todo bien. Entonces, les decía que en esta parte, como lo que se está dando en la vaporización, ahí tenemos que recordarnos que existe un calor de vaporización, ¿ok?
En términos de unidades, normalmente esto me lo dan ¿en qué? En kilojoules por mol. Normalmente, ¿verdad? Me lo pueden dar en kilojoules por gramo o lo que sea. Pero normalmente el delta H de vaporización, lo que recordarán de General 1, los delta H de reacciones o de procesos de cambios de fase me los dan en kilojoules por mol. Ahora bien, si yo quiero saber cuánto es el calor que yo tengo que retirarle de 115 hasta 100 grados, de 115 hasta 100 grados, ¿cómo lo hago? Con Q del agua es igual a masa por calor específico por delta T. Entonces, para el agua líquida, si yo quiero saber cuánta energía, vean que esto es calor, cuánta energía se tuvo que disminuir, ¿qué aplica aquí? Q, esto sería Q del agua en fase vapor. Este sería el S del agua como vapor, que el calor específico es diferente si el agua es líquida, si el agua es gaseosa, si el agua es sólida. Recuerden que el Profesor, calor, valga la redundancia, es específico para las sustancias y para los estados. Álvaro, dígame. ¿de 115 a 100 o a 0 grados? Ahí está el detalle. Muy buena pregunta. A 100. Porque está bien, usted me va a decir, pero suave, usted me acaba de decir que a 0. Sí, pero lo vamos a hacer por etapas. Lo vamos a hacer por etapas. Porque el calor, vamos a ver, pensémoslo así. Ustedes tienen el agua gaseosa. ¿Estamos? Porque a 115 el agua va a estar en forma de vapor. ¿Ok? La forma en cómo pierde o gana energía el agua a 115 grados, como está en un estado distinto, es diferente a cómo el agua gana energía o pierde energía cuando está a 50 grados. O sea, el agua líquida se comporta diferente al agua gaseosa. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, si bien es agua, son estados distintos. Entonces, al menos energéticamente hablando, físico-químicamente hablando, como el agua líquida gana energía, es diferente, gana o pierde, ¿verdad? Es diferente a como el agua gaseosa la gana o la pierde. Por eso, primero hay que contabilizar este pedacito de energía. Luego hay que contabilizar este otro pedacito de energía. Luego hay que contabilizar este otro pedacito de energía. Y luego hay que contabilizar este otro pedacito. Entonces, ¿por qué me vine a este gráfico? Porque me parece que visualmente les puede ayudar un poquito a entender que yo estoy pasando de este estado de energía acá a este otro. Pero que vean que las curvas son distintas. Hay curvas que son sin pendiente y hay curvas que son con pendiente. Y vean que el libro no por nada las pone en color distinto, ¿ok? Cuando la curva tiene pendiente, ven que no hay cambio de fase. Vean que aquí me lo está marcando agua líquida. Recordarán de Química General 1 que cuando yo quiero saber cómo una sustancia gana o pierde calor, aplico de que Q es igual a M por S, que en este caso el S sería el agua líquida, por delta T. ¿Ok? Y cuando yo quiero saber cuál es la energía que se invierte o que se libera en un cambio de fase, yo tengo que echar mano del delta H, en este caso, no sería el de vaporización, sería el de fusión, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado con ese aspecto. Es una sumatoria. Si yo quisiera expresarlo, entonces sería el calor. En este caso, ¿va a ser qué? No va a ser ganado, va a ser perdido. Del agua para pasar de 115 grados hasta 0 grados Celsius,
va a ser igual a una sumatoria de energías, ¿ok? Que va a estar determinada por el delta H de vaporización, va a estar determinada también por el calor que pierde el agua en forma de vapor, más el calor que pierde el agua en forma líquida, ¿ok? Bueno, gaseosa, más el delta H de fusión. Son distintos valores. ¿Y por qué son distintos valores? Por todo lo que ya les comenté anteriormente. La forma en cómo físico-químicamente hablando se comporta el agua gaseosa es distinta a la del líquido. Y esto es parte de lo que se pretende en este capítulo, que ustedes entiendan que los líquidos, los sólidos y los gases tienen propiedades distintas, físico-químicamente hablando. Químicamente, sí, ustedes van a decir, son moléculas de agua, sigue siendo agua, H2O, sí, pero la forma en cómo interaccionan con la energía es distinta, porque recuerden que una de las propiedades del estado gaseoso en relación al líquido es que el gaseoso tiene sus partículas muy separadas unas de otras. Tienen en sus partículas mucha energía cinética. ¿Ok? Entonces, con este contexto, voy a pasar al ejercicio que les traigo. ¿Ok? Voy a pasar al ejercicio que les traía. No sin antes hacer una paradita para preguntarles con confianza. Se perdieron, los enredé, más o menos la vamos agarrando. ¿Quieren que repita algo más? Profesor, buenas noches. Buenas noches. Profe, vieras que el enlace que, bueno, no sé si solo a mí, pero hay varios compañeros que también están en la misma situación, que no pueden ingresar a la tutoría, porque eso es el QR que está en la imagen, tira a otro lado y vieras que es como costoso. Yo no sé cómo hice al final, pero pude ingresar. Pero verás que sí está dando como error y hay unos chiquillos en un grupo ahí preguntando que por qué que no pueden ingresar. Ni idea. Vieras que yo probé todos los enlaces. Yo probé todos los enlaces y los probé desde otro usuario, ¿verdad? Los probé desde otro usuario y no tuve problema alguno, no tuve problema alguno. Me extraña mucho lo que voy a hacer, tal vez, bueno, y pues obviamente agradecerle a usted. Voy a copiar el vínculo y si usted me hace el favor de reenviárselos, puesto que no sé quiénes son y a veces esa es otra cosa. La semana pasada, en la tutoría pasada, vi que hubo gente que me escribió en horas de la tutoría al correo, profe, no puedo entrar a la clase. Ya luego los vi que estaban en la tutoría, pero si tengan en cuenta que si yo estoy en la tutoría, es mentira que veo el correo, ¿verdad? O sea, no lo voy a estar viendo. Acabo de colgarlo por ahí, pero insisto, este, tengan el documento. Algunos es que también parte de la duda, las dudas que me pusieron fue, profe, no encuentro dónde está dónde están los enlaces. Entonces, es parte también de lo que la coordinadora les pidió al puro inicio, ¿verdad? Del curso, bueno, de la asignatura, perdón, y era que por favor revisáramos bien toda la documentación, porque el enlace a la tutoría se les envió por correo personal de ustedes propiamente, el correo institucional, en el foro de avisos, se les envió por varios lados. Entonces, de hecho, voy a volver a eh, intentar con este enlace. Inclusive, vean, yo hasta se los puse en como link, ¿verdad? O sea, se los puse no solo con el QR, sino que se los puse con un enlace, porque hay personas que a veces la cámara, no sé, les da algún error. Estoy copiándome aquí el URL. Ok.
¿sí? Ahí me está enviando, y si no igual en el tinyURL me está enviando a la tutoría, totalmente. Entonces, vean que tienen dos formas de accesarlo, sea por el código QR o sea por el link, ¿verdad? Esa dirección que está ahí, tinyURL, se las acorté precisamente porque ustedes saben que los links de Teams son súper extensos. Entonces, para que nada más tengan que copiar tinyurl.com/ y los 8 dígitos que ahí aparecen. Esa sería la forma para entrar a la tutoría. Entonces, para que lo tomemos en consideración, que tenemos tanto el QR como el enlace. ¿Ok? Estamos. Gracias, profesor. Muchísimas gracias, Ángela, por explicarme este problema y más bien, insisto, agradecerle por su disposición a compartirle esto a las demás personas que no pudieron ingresar por una u otra razón. ¿Ok? Entonces, muchísimas gracias. Decía entonces, ¿estamos claros por ahí? Vamos al ejercicio. El ejercicio que les traía, igual puedo hacer ahorita el que me indicó Gabriela, pero quiero que hagamos este porque es similar a alguno de los recomendados y lo veo un poquitito más elaborado. Y dice así, y de una vez se los digo, en general 2 van a ver que hay ejercicios que suenan súper complejos, pero que no son tan complejos como parecen, ¿ok? Dice, compuestos como el CCl2F2, este es un CFC, un compuesto clorofluorocarbonado, se utilizaban hace muchos años como refrigerantes, pero en la actualidad se están reemplazando por compuestos que son menos dañinos para el ambiente. El calor de vaporización del compuesto es de 289 joules por gramo. O sea, esto es, ¿qué es calor de vaporización? Delta H de vaporización es igual a, voy a pasarlo a kilojoules de una vez. Bueno, trabajémoslo en joules, no me voy a poner a ser loco todavía. 289 joules por gramo, ¿ok? Ojo, ¿qué masa de esta sustancia se debe evaporar para congelar 200 gramos de agua inicialmente a 15 grados Celsius? El calor de fusión del agua, o sea, delta H de fusión, esto es del CCl2F2, de fusión del H2O, es igual a 334 joules por gramo. Y el calor específico del agua líquida, ojo, del agua líquida es 4,18. S del agua es 4,18 joules gramo por Kelvin. ¿Ok? Entonces, me están preguntando qué masa del clorofluorocarbonado se debe de evaporar para congelar esos 200 gramos de agua. ¿Ok? Entonces, aquí hay que ser muy perspicaz en algo, y es que no siempre, de hecho los que tuvieron tutoría de General 1 conmigo, lo saben, porque yo siempre se los decía, a mí me encantan los ejercicios del Chang, en relación del Brown, en relación con los del Chang, por ejemplo, que es otro libro de texto que se utiliza mucho y que me han preguntado si lo pueden utilizar. Claro, lo pueden usar. Lo que pasa con el Chang es que a veces las preguntas son muy cuchareadas. Entonces ustedes se acostumbran a hacer solo algo muy mecánico. Aquí lo que me están preguntando, básicamente, yo voy a cambiarles la pregunta, es ¿cuánto? ¿Se acuerdan lo que yo les acabo de decir ahora en unas diapositivas atrás? Que les dije, ¿cuánto calor debo de retirar para pasar el agua de 115 grados hasta 0? ¿Se acuerdan? Es la misma pregunta. Es la misma, solo que aquí el ejercicio me lo están acortando un toquecito.
El ejercicio me lo están poniendo con el agua a 15. Entonces, yo vengo, voy a copiar esta partecita, para que ustedes la entiendan, esta pequeña partecita. Yo solo voy a ocupar este pedacito que estoy encerrando en negro. Solo ese pedacito de la curva es lo que estoy ocupando en ese ejercicio. El agua aquí a 15 grados y la quiero congelar. ¿Estamos? ¿Qué les había dicho? Que en este pedazo, tenía que usar esta fórmula. Y para calcular el valor de este otro pedacito, tenía que utilizar el delta H de fusión. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Ok? Entonces, supongamos que tengo el agua. Esto es calor agregado. Bueno, calor. Aquí tenemos la temperatura. ¿Ok? Entonces, supongamos que esto es 0 grados. Va a haber un calor que se agregó y de 0 grados para arriba, el agua empieza a absorber calor de una forma distinta. Como les decía, aquí voy a utilizar Q es igual a MS del agua líquida por delta T y aquí voy a utilizar el delta H de fusión. ¿Ok? Entonces, la pregunta sería, ¿cuánto es este valor en energía? Ese valor en energía no es otra cosa más que Q del agua es igual a la masa, 200 gramos, por el calor específico, 4.18 joules por gramo por grado Kelvin. ¿Ok? ¿Cierto? Y acá el delta T sería temperatura final 273 Kelvin. ¿Ok? Y la temperatura inicial serían ¿cuánto? 288 Kelvin. Ojo como gramo, se me va con gramo, Kelvin con Kelvin. El Q del agua. Ojo, suena un toquecito. $12,540 joules. Eso es lo que me da. ¿Ok? Ese sería el calor que, ¿qué? Quiero que lo analicemos conceptualmente. Bueno, sería negativo, ¿verdad? En este caso. Pero como bien también lo hablamos en la asignatura de General 1, es calor que está siendo, ¿qué? Retirado del agua. Entonces eso es para darle sentido físico al proceso que está pasando. ¿Ok? Se le está retirando calor al agua. Entonces, por eso es que da negativo. Es esto. Es ese pedacito. ¿Ok? Entonces, si yo agarro esos 200 gramos de agua que están a 15 grados Celsius y los congelo, para que pase de 15 a 0, tengo que retirarle esa cantidad de energía, 12,540. Y llegó a 0 nada más. No se ha congelado. Para que se congele, ocupo que pase este otro proceso. Que el proceso sea a temperatura constante, porque los cambios de fase se dan a temperatura constante. Entonces, en este caso, me están diciendo, voy a echar mano de este señor de acá. Me están diciendo que el delta H de fusión del agua es igual a 334 joules por gramo. ¿Ok? O sea que para yo promover la fusión del agua, o sea que pase de sólido a líquido, tengo que darle 334 joules. Pero para pasarlo de líquido a sólido, sería que el mismo valor, solo que en negativo. ¿Ok?
Entonces, cambiemos esto de fusión a solidificación. ¿Estamos? Perdón, profesor, ¿lo podría volver a explicar esa parte? Ok. Resulta que los cambios de fase, vamos a ver, voy a escribirlo acá. Los cambios de fase son procesos reversibles. O sea, que si yo tengo el agua, voy a hacerlo específica para esta. O sea, que si yo tengo el agua sólida, yo la paso a agua líquida y viceversa, ¿cierto? Usted puede congelar el agua, usted agarra un poco de agua, la pone a congelar y luego agarra el cubo de hielo y lo saca. El calor que se le tuvo que retirar al agua, porque recuerden que el líquido tiene más energía cinética que el sólido, o sea, hay más energía, ¿no? La energía que yo tuve que retirarle al agua líquida para hacerla sólida va a ser el mismo valor de energía que gane ese cubo de hielo para pasar de hielo a agua. Es el mismo valor. Entonces, si este valor es delta H de fusión igual a 334 joules por gramo, el proceso inverso, o sea, el agua líquida, pasarla, esto sería fusión, ¿ok? El agua líquida que me pase a agua sólida, esto sería solidificación. Delta H de solidificación sería igual a menos 334 joules por gramo. ¿Ok? Ahora sí me di a entender un poquito mejor. Sí, profesor. Perfecto. Entonces, si hacemos esa multiplicación, resulta que acontece que nos da 66.800 menos 66.800 joules. ¿Ok? Entonces, noten que tenemos que para pasar el agua de de 15 a 0, tenemos que retirarle 12.540 joules al agua. Y para congelarla, ya el agua estando a 0, para propiciarle el cambio de fase, o sea, para que el agua propiamente ya estando en 0 se solidifique, hay que retirarle 66.800 joules. Entonces, el calor, ópale. El calor total sería igual a menos 12.540 más menos 66.800. Voy a dárselos de una vez en kilojoules. ¿Okay? Ah, bueno, no, porque este lo tengo en joules. Entonces vamos a seguirlo trabajando en joules. No, no hay problema. No hay problema. $79.340 joules. ¿Ok? Esa es la cantidad de calor que hay que retirarle al agua para que pase de 15 grados, como lo estábamos viendo acá, ¿ok? Para que pase de 15 grados hasta que se congele, ¿ok? Vamos a escribirlo acá. 79.340 joules. Menos
para que se entienda que es que hay que retirarle calor. Pero esa era la pregunta. Yo les dije que sí, que en buenos términos esa era la pregunta. Pero realmente lo que ellos nos piden es qué masa de esta sustancia, o sea, del clorofluorocarbonado, que tiene un calor de vaporización de 289 joules por cada gramo, se debía de evaporar. Para ponerlos en un contexto, los que no conocen mucho de refrigeración, lo que sucede es que en las refrigeradoras hay un refrigerante, hay una unidad de evaporación. En esos evaporadores, lo que se hace es que el gas refrigerante, que es un gas a temperatura ambiente, pero él se presuriza y bajo cierto nivel de presión es líquido, cuando usted lo evapora, usted puede usar esa energía para que se retire energía de otro sistema. Por eso es que los congeladores o las refrigeradoras utilizan gases refrigerantes. Si esta es la energía que ocupamos retirarle al agua, la masa que debemos de utilizar, vayámoslo por puro análisis dimensional, la masa del CCl2F2 sería igual a 79.340 joules por cada gramo. Para evaporar cada gramo se requieren 289 joules. ¿Ok? Entonces, la masa del compuesto CFC sería igual a 274 gramos. 74, redondeándolo, 275. 275 gramos de masa de ese compuesto. ¿Ok? Entonces, ven por lo que quise traerles este otro ejercicio. Porque de buenas a primas, cuando ustedes les dicen, ¿qué masa ocupo de este para poder congelar el agua? Ustedes dicen, suave, ¿en qué momento vimos esto? Pero vean que era nada más recordar de que es un procedimiento de calcular cuál es la energía que hay que retirarle o que hay que darle al agua para que pase de una temperatura a otra. Lo que no quiero que se les olvide es lo siguiente. Yo voy a borrar esto porque la realidad es que yo tengo esa mala maña de que yo rayo mucho y al final luego se hace muy feo. Pero bueno, ahí luego pueden parar la grabación y toman nota de la imagen que yo de los rayones que hice. En limpio ya lo que quiero que se lleven de idea es que el agua aquí y acá, o sea, cuando está en un mismo estado, ven que esto dice hielo, es agua sólida, esto es líquido y esto es vapor. Cuando está en un mismo estado, la forma que me describe cómo gana o pierde calor es lo que ya ustedes conocen de General 1. Q es igual a ms por delta T. ¿Estamos? Ojo, ¿qué es lo que hay que tener cuidado? Esto. SS, obviamente los delta T van a ser distintos siempre, pero el delta S, este delta S, depende del estado. O sea, S del agua sólida es distinto al S del agua líquida y es distinto al S del agua gaseosa. Y aquí estoy poniendo agua, pero cambien ese H2O por la sustancia que quieran. Los calores específicos de las sustancias son distintos, ¿ok? Son distintos. Ahora bien, acá se va a determinar por los calores molares. Calores
molares de cambio de fase. ¿Ok? Para hacerlo general, delta H de cambio de fase. Le estoy poniendo CF como cambio de fase. Delta H vaporización, delta H de fusión, lo que quieran. Y recuerden que dimensionalmente hablando, ellos por lo general vienen en kilojoules por mol. Y dije por lo general, ay, se me quedó pegado esto. Y dije por lo general, porque recuerden el ejercicio que acabamos de hacer, ¿verdad? Me lo dan en joule por gramo y trabajo con eso, ¿ok? Entonces, lo que quiero que recuerden o para cerrar este ejercicio es, vean que hay que amalgamar conceptos que ya tenemos de general 1. Y como vamos a ver también otros ejercicios de acá, de fuerzas intermoleculares principalmente, ocupo que recuerden cómo conocer si una molécula era polar o no, por ejemplo. ¿Ok? Porque lo vamos a utilizar mucho. Fuerzas intermoleculares va a depender de que ustedes sepan predecir si una molécula es polar o no. ¿Ok? Entonces, para cerrar con este ejercicio, ¿queda claro? ¿Alguna duda? ¿Consulta? Gabriela, ¿era similar a la duda que usted tenía con el ejercicio? Si no, nos devolvemos al resuelto, al sugerido que usted, al sugerido del libro que usted inicialmente pidió que viéramos. Sí, todo claro, nada más que en el resuelto, lo que yo no entiendo, bueno, usted cambió de Celsius a Kelvin, pero en ese ejercicio resuelto no cambian. O sea, No nos cambian. dicen que la temperatura es menos 25 Celsius y ellos usan 25 Kelvin y 100 Kelvin y todas las temperaturas que salen en Celsius. Entonces, eso me confundió un poquillo. Ok, ahí probablemente, yo creo que inclusive más bien entonces la duda, vos sabes que era más fácil. Porque si te entendí y tenés toda la razón, eso es una mala maña a veces que tiene el Brown. El Brown, no sé por qué a veces le fascina dar los calores específicos, como lo vimos ahora en el ejercicio, que los da en joules, gramos, Kelvin. ¿Ok? Entonces, claro, usted dice, si me lo está dando en joules, gramos, Kelvin, tengo que cambiar la temperatura a Kelvin, ¿cierto? Pero póngale en cuidado a este detalle. Vamos a ver, yo aquí, vean que cambié esto a Kelvin, ¿cierto? Ok, voy a llevarme esto para allá porque ya no tengo espacio ahí para escribir. Yo agarré y puse este delta T. Delta T igual a 273 menos 288, ¿cierto? ¿Qué hubiera pasado si yo lo hubiera escrito en Celsius? 0 menos, ¿qué? 0 menos 15. Esto da menos 15 y esto da menos 15. ¿Sí lo viste? ¿Por qué? Porque cuando usted va a pasarlo 0 ¿cómo es que se llama? A Kelvin, usted lo que está haciendo básicamente es esto. Delta T es igual a 0 más 273 menos 15 más 273. ¿Sí lo ves? Entonces, en este caso, como se trata de una suma, al final yo estoy restando 273 a 273. ¿Sí lo ves? ¿Me voy a entender Sí, ahora? sí, sí, ahora sí entiendo. Eso es. Gracias. Eso es. No, ojo, ojo, ojo. Con gases no nos podemos dar este lujo. Con gases siempre, todo lo que vimos la vez pasada, siempre tenemos que trabajar todo en Kelvin, porque recuerden que la R de los gases es o 8,314 Joule mol Kelvin o 0,0821 litro atmósfera mol Kelvin. Siempre va en Kelvin la de los gases. Entonces, mucho cuidado, ¿ok? Pero aquí
vean que no había como mucho problema, porque es una resta, ese delta T es una resta. Entonces, como usted está pasando unidad y unidad, al final se cancelaban. Pero bueno, entonces imagínate, qué dicha que la duda era más simple y más bien que dicha también que nos dio pues chance para abordar un problemilla un poquillo más complejo. Creo que en el orden de la mano seguía Karina. No sé si quieres, Karina, hacer el comentario. Buenos días, digo, buenas noches, profe. Era para una Buenas consulta con noches. respecto a lo de la tarea. Ajá. El sistema, bueno, hay que hacer una titulación. Yo no sé si los compañeros ya lo han hecho, pero el sistema se cierra como en 20 minutos. Entonces, mi consulta, yo puedo, digamos, hacer las repeticiones indiferentemente, digamos, volver a meterme al sistema, volver a hacerlo, aunque a mí me haya cerrado el sistema, o sea, no lo tengo que hacer como consecutivo. En los 20 minutos que me da el tiempo ahí de, digamos, para hacer las titulaciones. Es que mientras que uno toma el pantallazo y la fotografía y toda la historia y acomodo la información en el reporte, ¿verdad? Y va corriendo el tiempo. Entonces no sé si se puede hacer de esa forma. Vieras que no había notado que lo saca tan rápido, pero sí, no hay ningún problema. Puedo volverlo a ingresar mientras tenga los mismos datos. Ah, ok, digamos, hacer las repeticiones, me saca el sistema, puedo volver a ingresar y hago la segunda repetición y así, o sea, no es necesario como que la haga los 20 minutos ahí como corriendo, porque si son 20 minutos y el sistema le lo saca uno, ¿verdad? Sí, qué extraño eso, pero no importa. Mientras tengan toda la información para hacer los ejercicios que se les piden, todo bien. Ah, ok. Y la otra es muy pequeñita ahí, digamos, en la guía de Ujú. estudio verás que mencionan el capítulo El 12. capítulo 12. Sí, Ajá, muy bien, muchísimas gracias. Hay que hacerle caso a la orientación. Recuerden que la ah, ok, orientación es la guía de toda asignatura. perfecto. Ahí fue un SAFIS en la cátedra, porque antes sí se estudiaba el capítulo 12 en general 2, pero ahora se sacó para no saturarlos tanto. Entonces, Ah, por ok. ahí quedó las recomendaciones del capítulo 12, pero capítulo 12 no se ve. Tal y como dice la orientación, que para el primer parcial ustedes tienen 10, 11, 13, así lo hacemos. La próxima semana vamos a estar hablando de capítulo 13 y todo bien, ¿ok? Sí, ok, perfecto. Sí, sí, y en la tarea 1 también hay como un leve ahí como detallillo, ¿verdad? En cuanto a que, digamos, en toda la orientación, digamos, de la tarea menciona que es ácido cítrico. Y resulta que cuando usted se va a hacer la práctica y la titulación, pues no es ácido cítrico, sino vinagre, ácido acético, ¿verdad? Entonces, y tal vez en ese punto como que eventualmente y para otros cursos tal vez pueden corregir como eso. Está como en la página Sí, número 7. ok, Y después ya cambia perfecto. con ácido acético, ¿verdad? Entonces es como un poquillo como confuso. Yo, yo lo voy a anotar aquí, más bien muchísimas gracias, porque sí es este entorno. Vamos a ver, ustedes saben que esto, como requiere bastante trabajo, esto normalmente se hacen los cuatrimestres anteriores y Ajá. se revisa por varias personas. Probablemente quienes hicieron la revisión se les pasó por alto ese detalle. Sí. Entonces, de no, Pero sería más de bien, eso. muchísimas gracias. Sí, más bien Perfecto, muchas perfecto. gracias, profe. Con mucho gusto. Profe, profe, y a mí también Ajá. me sale en la tarea lo mismo, no me la han actualizado, no sale actualizado qué es lo que, la rúbrica, no me sale, profe, me sale lo mismo de lo de que estaba anteriormente. Ok, voy a hablar con la compañera con la coordinadora de cátedra para que revise, para ver si a todas las personas les aparece igual, porque eso igual es muy fácil de cambiar, por eso no se preocupen. Yo sé que obviamente ustedes quieren ver con base a qué es lo que se les va con base a qué es lo que se les va a evaluar, ¿verdad? Pero mientras, yo lo que les recomiendo es que tomen la guía, vayan haciendo la guía, vayan haciendo el experimento, utilicen el recurso, vayan haciendo los cálculos y demás, todo lo que se les pide y llenan a partir de la página 13, es que aparece el reporte de resultados, ¿verdad?
Entonces, lo que me decía ahora una de sus compañeras era que si podían coger solo esa página o si lo iban llenando. Al final, a mí nada me cuesta scrollear hacia abajo, ¿verdad? Si ustedes pueden coger ¿cómo es que se llama? Vamos a ver, voy a compartirles para que me entiendan de lo que estoy hablando, porque a veces esto se me olvida. ¿Están viendo mi pantalla? Yo no, profesor. Okay. Entonces, vean, esta es la guía. Entonces, vean que ahí tienen un montón de instrucciones, ¿ok? Entonces, lo que voy a decirle a la compañera es que quite lo de la rúbrica. Ustedes vayan, ustedes denle atención a esto, que son las cosas que más, ¿cómo es que se llama? Que más tienen relevancia, ¿verdad? Las instrucciones y todo lo demás. A partir de la página 13 es que empieza el reporte de resultados. Entonces ustedes les piden adjunte X, adjunte Y, vayan llenando esto, hagan el cálculo, etcétera, etcétera, etcétera. Alguien ahora me preguntó, profe, ¿puedo meter todo? Solo meto esta parte. Si ustedes quieren coger, duplicar el documento y borrarse las 12 páginas y dejar solo el reporte de resultados, yo se los voy a agradecer porque así me van a ahorrar el scrollear hasta la página 13. Nada me cuesta scrollear hasta la página 13. Si lo borran bien, pero la idea es que utilicen este formato, porque para eso se les dio, ¿no? Para que lo utilicen. Si quieren dejarle todo lo que está antes, déjenle todo lo que está antes. Si se lo quitan, se los agradezco. La calificación, vean que básicamente que son los problemas, ¿verdad? Entonces, la pregunta 1 vale 6 puntos, la 2 9 y así sucesivamente. Entonces, con base en eso es que se les va a calificar. ¿Estamos? No sé si ya ahora como que sí lo aclaré un poquito más. Sí. Con base en Sí, eso es lo profesor. que se les va a calificar. ¿Ok? Profe, ¿verdad que Excelente. en eso de lo de el volumen consumido y el volumen inicial, ¿verdad que no es por medio de la bureta, ¿verdad? ¿O sí? ¿O es con el Baker? No, es el volumen final y el volumen inicial es lo que usted mide en la bureta. Ah, ok, ok. Es con lo de la bureta, sí. Ok. Estamos. ¿Alguna otra duda, consulta en relación al capítulo o a la tarea, inclusive? No hay problema. Karina, no sé si tenías otra duda o fue que te quedó la mano arriba. Sí, profe, una consultilla ahí rápida. Digamos, aquí en la parte ahí creo que es como la pregunta 6, una cuestión así, da unos instrumentos y uno debe explicar para hacer una disolución de hidróxido de sodio. Ajá. Resulta que, bueno, a mí me queda un poquillo como escueto la duda de si solo debo usar estos instrumentos, porque para mí ahí hacen falta como instrumentos, digámoslo así. En mi procedimiento yo puedo agregar algún otro instrumento, de qué sé yo, un removedor de vidrio, un vidrio reloj, una cuestión así. ¿En cuál, perdón? En la parte 6, que hay que hacer como Ajá. una titulación, bueno, indica ahí que uno le dan unos instrumentos y uno tiene que seleccionar de esos instrumentos, digámoslo así, para hacer una disolución de hidróxido de sodio. Y que Ajá. uno tiene que explicar ahí, con base en esos materiales que le ponen, cuál sería el procedimiento, digámoslo así. En general, Ujú. digamos, no sé, o sea, a mí me parece como que hace falta como un par de instrumentos por ahí, ¿verdad? Pero yo no sé si yo los puedo agregar en mi procedimiento, sencillamente me baso con los que ustedes ponen ahí como imagen y ya. Usted puede agregar lo que considere necesario. En Ah, bueno, principio ahí está la cristalería. ajá, Ahí, ojo que es que vea que le dice las piezas de cristalería que utilizaría, ¿verdad? ah, Si ok. usted me dice que hay otros instrumentos, pues todo bien,
puede agregarlos ahí, pero vea que está más centrado a las piezas de cristalería que No, pero utilizaría. es que dice que, digamos, en el paso, digamos, los pasos que Y vea, serían... ajá, ahí es donde usted puede aprovechar y usted, si cree que va a ocupar algo más, usted los especifica. Ah, ok, perfecto. Sí, sí, eso Sí, sería la consulta. Ok, Muchísimas perfecto, gracias. ¿no? Con mucho gusto. Sí, sí, no. Recuerden, nunca está nada de más, ¿verdad? Ok, estamos. Entonces, vean, hay algunos ejercicios por acá que son muy importantes. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna duda, comentario, consulta adicional, dudas específicas de este capítulo. Ok. El ejercicio que vimos ahora es de los ejercicios numéricos de este capítulo. Todo lo demás es más conceptual, ¿ok? Y porque sea, ojo, que sea conceptual no es que es teoría, porque eso a veces lo confunden y es un grave error, porque dicen, es teoría, ahí luego lo leo. No, hay que hacer mucha relación de conceptos, ¿ok? Como les decía, es muy importante que ustedes logren identificar los tipos de enlaces que existen entre las moléculas y la polaridad de las mismas, porque con base en vean que las preguntas madre, por así decirlo, están enfocadas a si las moléculas son polares o no. Y con base en eso usted va a tener que discernir qué tipo de fuerza intermolecular hay. Usted va a decir, ¿y para qué quiero yo saber los tipos de fuerza intermolecular que hay? Porque con base en la fortaleza o en la intensidad de esa interacción es que va a repercutir en las propiedades que vamos a ver en este capítulo. Punto de ebullición, presión de vapor, tensión superficial, viscosidad, todas esas propiedades de los líquidos que vamos a estar estudiando en este capítulo se resumen o se predicen de acuerdo con las fuerzas intermoleculares que existan. ¿Ok? Entonces, por ahí hay algunos conceptillos que yo quiero tratar con ustedes. Uno de los más importantes es la presión de vapor. ¿Qué es la presión de vapor? ¿Quién me ayuda a definir qué es la presión de vapor? O me cuentan qué es la presión de vapor. ¿Qué es? Estoy haciendo esta parada porque es un concepto fundamental, ¿ok? Fundamental. Todos los líquidos, todos, absolutamente todos los líquidos, hasta el agua, tienen presión de vapor, ¿ok? ¿Qué pasa si yo hoy decido abrir una botella de acetona acá en mi escritorio? La abro, ¿ok? Las personas que utilizan esto para removerse el quitasmalte, por ejemplo, se darán cuenta de que si usted deja la botella de acetona abierta y viene mañana a ver la botella, ¿qué le pasó a esa botella? ¿Qué le pasó? Alguien que me cuente. ¿Qué le pasa? El líquido se evapora. Probablemente la mañana siguiente no van a tener nada, ¿verdad? Ok. Si yo hago eso con la botella de agua, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a obtener? Pongamos que sea una botella, pongamos que las dos botellas sean iguales, de 250 ml, el mismo ancho de boca, puse la misma cantidad de agua, las puse hasta la mitad, por ejemplo, imagínense dos botellas de 250 ml de vidrio. Las botellas son iguales, solo que una tiene agua y la otra acetona. ¿Qué van a ver ustedes? Al día siguiente, la acetona va a estar ¿qué? Vacía. ¿Y la del agua cómo va a estar? El agua va a durar más evaporándose. Exacto.
Pero hay una característica muy importante que veríamos en la del agua. Supongamos que no pega la luz del sol aquí y que lo dejé sobre la noche. Probablemente, pónganle en cuidado, probablemente ustedes verían como gotitas en el vidrio, gotitas, ¿cierto? Eso es evidencia de la presión de vapor del agua. Y por eso les traigo esta imagen. Aquí yo tengo un líquido congelado, ¿ok? Tengo agua congelada. Esto es un espacio vacío, ¿ok? Aquí hay un vacío igual, ¿ok? O sea, esto está cerrado. Vean, opa. Vean que esto no es abierto. Vean que está cerrado. Vean el bulbito ahí. Está cerrado, ¿ok? Está cerrado. Aquí también está cerrado. Cuando yo paso del líquido congelado al líquido, acordémonos, y voy a insistir mucho en eso, de la imagen que nos vendían desde la escuela. Tengo un líquido, las partículas están, tengo un sólido, las partículas están pegadas. Tengo un líquido, se empiezan a mover más, y en un gas están totalmente como locas, moviéndose para todo lado, ¿ok? Como en el líquido, si ustedes tuvieran un lente que les permitiera ver las partículas de la sustancia, ustedes van a ver que en el líquido las partículas se mueven y ligeramente sobre la tabla del líquido, ustedes van a ver que hay moléculas que se escapan del líquido y pasan a la fase gaseosa, y a la vez hay moléculas de la fase gaseosa que se devuelven al líquido. Y eso sucede en toda sustancia y sucede por la presión de vapor, ¿ok? La definición de presión de vapor, lejos de que nos aprendamos un concepto, me interesa que conceptualmente, que entendamos el modelo de qué es la presión de vapor. El concepto lo podemos recitar. Ah, sí, la presión de vapor es la presión que ejercen las moléculas en fase gaseosa sobre el líquido. Sí, un rosario podemos decir sobre eso. Pero lo que interesa es que ustedes entiendan y qué con esa presión. Está bien, es una presión que estas moléculas en fase gaseosa hacen sobre el líquido. ¿Y qué? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve la presión de vapor? La presión de vapor me va a determinar propiedades tan importantes como el punto de ebullición, por ejemplo, en un líquido. Les da ahorita el caso, la volatilidad de una sustancia. Ya habiéndoles comentado esto, que dejamos la botella de acetona destapada y la del agua también, pero voy a tener agua ahí todavía y al día siguiente acetona no. ¿Quién tiene más presión de vapor? ¿La acetona o el agua? ¿La acetona o el agua? ¿Quién tendrá más presión de vapor? La acetona. La acetona, por supuesto. ¿Por qué? Porque al día siguiente ya no tengo. Eso quiere decir que hay muchas moléculas en la fase vapor ejerciéndole presión al líquido. Y eso va a hacer que, como hay tantas moléculas, se tiendan a ser más fácil hacia la fase vapor. ¿Ok? Con esta imagen, a mí me encanta ayudarme de los recursos gráficos del libro para que los entiendan. Y es que yo sé que estas imágenes, a veces, cuando ustedes están estudiando, por más que lean la descripción, a veces no nos hace sentido. Entonces, por eso es que a mí me gusta traerlas. Y aquí está. Véanlo. Ay, no está. Mentira, aquí no está la acetona. Este es el éter. Pero no importa. La acetona es esto, básicamente. Bueno, voy a centrarme con el éter dietílico, con el agua y el etanol. ¿Ok? Resulta y acontece que esta es la presión de vapor y esta es temperatura. Entonces, así como se ven esas líneas, así es como se comporta la presión de vapor del éter, así es como se comporta la presión de vapor del etanol y así en línea azul es como se comporta la presión de vapor del agua. ¿Ok? ¿Qué quiero que analicemos o que entendamos de este gráfico? Quiero que analicemos o entendamos lo siguiente. ¿Qué ven ahí? Si yo les digo, vean chicos,
¿cómo está el asunto entre presión de vapor y punto de ebullición? ¿Qué relación hay? Podríamos descifrar que a mayor presión de vapor, ¿qué sucede? Hay una relación inversa con la temperatura de ebullición, ¿cierto? ¿Sí? Véanlo. Centrémonos a 20 grados. ¿Cuál es la presión de vapor del agua a 20 grados? Nada. A 20 grados para el etanol es mayor la presión de vapor. Para el éter a 20 grados la presión ya es muchísimo más alta. ¿Ok? Entonces ven que a mayor presión de vapor hay un menor punto de ebullición. Vean el punto de ebullición del éter. Vean el punto de ebullición del agua. El alcohol. Vean el del agua. ¿Están notando dónde se da la ebullición normal? Que aquí viene otro concepto. Punto de ebullición normal. El punto de ebullición normal es la temperatura a la que existe el cambio de fase de líquido a gas bajo una atmósfera de presión. ¿Ok? Bajo una atmósfera de presión. Entonces, aquí con esto, ya aclarándoles qué es el punto de ebullición normal, voy a tratar de darle sentido. ¿Entienden por qué al éter le es más fácil ebullir que al agua? El agua hierve en 100, el éter hierve en 34.6 grados. Y estamos viendo este capítulo, esta materia así, porque como les dije, lo que hicimos anteriormente, esa es la parte numérica de este ejercicio, de este capítulo. Todo lo demás son temas conceptuales que los van a poner a ustedes a comparar entre una sustancia u otra. Entonces, lo que quiero que entendamos acá es lo siguiente. El éter dietílico tiene esta forma, esta fórmula. La fórmula del etanol es esta. Y la fórmula del agua es esta. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a analizar todo ese tema de estructuras y demás. ¿Ok? Ahora, de hecho, voy a hacerlo de una forma más bonita, vos sabes. Voy a hacerlo como un poquito más intuitivo para que le vayamos dando lógica y sentido a este asunto y lo relacionemos con con los tipos de fuerza intermolecular. ¿Ok? En naranja el del alcohol. Y en azulito el agua. ¿Ok? Estamos. Entonces, vean que el punto de ebullición del éter es el más bajo. Luego está el del alcohol y el más alto es el del agua. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Por qué el éter llega más fácil a la ebullición que el agua? Porque tiene más presión de vapor. ¿Ok? Esa puede ser la respuesta normal. Y alguien va a decir, de ahí es que vea, pensemos, a 20 grados el éter ya está como en 420. Voy a batear. El punto de ebullición normal es cuando hay un cambio de fase a una atmósfera de presión. Entonces, si ya este tiene una presión de vapor, o sea, que las moléculas de líquido le están metiendo 420 torr o 420 milímetros de mercurio al líquido, si ebulle cuando la presión es de 760, ven que el cambio
que hay en presión es más chiquitito, que aquí más bien es más grande y aquí aún es más grande. ¿Lo ven? Por eso es que entre más alta sea la presión de vapor, más fácil ebulle, porque le cuesta menos llegar a 760. Ahí es donde se da un cambio de fase de líquido a gas, cuando la presión externa es igual a la presión atmosférica. Y ojo, no estoy diciendo presión atmosférica a una atmósfera, porque por ejemplo aquí en Heredia no estamos a una atmósfera de presión, estamos a un poquito menos, estamos como a 680 milímetros de mercurio, es que estamos aproximadamente aquí de presión, eso no es una atmósfera, es 0.9 y resto de atmósferas, ¿ok? Entonces, aquí es donde viene también la otra famosa pregunta. ¿Dónde creen que me vaya a costar más hervir el agua? ¿Aquí o en Punta Arenas? ¿En el puerto o aquí en Heredia? ¿Dónde va a costar más que hierva el agua? Punta Arenas. En Punta Arenas, exactamente, porque en Punta Arenas estamos a nivel del mar, o sea, tenemos 760 milímetros de mercurio encima nuestro. Entonces el agua, de ahí, para yo poder, mediante ese proceso, todos han visto cuando calentamos el agua, ¿qué le pasa al agua? Empieza a evaporarse, o sea, la presión de vapor, véanlo, aquí a 60, cuando el agua está caliente, 65, 70, ya la presión de vapor, ¿ok? Es diferente a la de 20, ¿no? Vean qué diferencia. Se empieza a dar ya una presión de vapor. Yo llego y si en Heredia estoy a 600 y resto de milímetros de mercurio, claro, y vean, me va a costar menos llegar. Me va a costar menos llegar que si tengo que llegar a 760. Estamos. Ahora bien, ustedes van a decir, bueno, ¿y para qué escribió esas fórmulas ahí del éter y eso? Si nosotros todavía no estamos en química orgánica, nosotros vivimos como estructuritas básicas ahí en general 1, ¿ok? Pero sí a ustedes les pueden dar deliberadamente esas estructuras, ¿ok? Deliberadamente se las pueden dar. Y acá lo importante de identificar es lo siguiente. Vean que acá esta molécula yo puedo clasificarla como polar. ¿Por qué? En química general 1 a ustedes les decían que si ustedes ven en un átomo central pares de electrones libres, la molécula va a ser polar. ¿Ok? Entonces, claro, centrémonos en la estrella, aquí en el oxígeno. Hay pares de electrones libres. La molécula va a ser polar. Si nos imaginamos esto, CH3, CH2, podríamos decir que sobre el oxígeno, todos tienen la misma geometría inclusive. Aquí la diferencia va a ser la siguiente. La fuerza molecular, la fuerza intermolecular que hay en el éter dietílico son fuerzas del tipo dipolo, ¿ok? O sea, son fuerzas que se dan entre moléculas polares, ¿ok? Que en principio son relativamente fuertes. ¿Cuál es la diferencia entre las fuerzas intermoleculares que hay en el éter con respecto a las que hay en el etanol? Alguien que logre perspicazmente ver esa diferencia. Vean que por eso les puse el oxígeno igual y solo les cambié los lados. ¿Qué diferencia hay ahí? Que tienen enlaces de hidrógeno. Excelente, Gabriela. Que hay puentes de hidrógeno. Y Y los esos son puentes... más fuertes, ¿verdad? Exactamente. De hecho, hay todo un debate ahí. Por eso el término que utilizó Gabriela, hay químicos que no les gusta. Hay gente que dice que no, que es que no son enlaces. Pero les cuento la historia. No es que esté mal dicho enlaces, porque en algunos libros así lo tratan. Por eso les digo, es todo un tema entre los químicos, el tema de los puentes. Yo prefiero decirle puente de hidrógeno, pero hay químicos que se enojan y dicen que no, que son enlaces de hidrógeno. Los españoles, principalmente, los españoles hablan mucho del enlace de hidrógeno. Lejos de entrar en ese debate de paradigma y epistemológico de si es un
¿verdad? ¿Cuál es la historia y si es o no un enlace? Lo que tenemos que recordar es que el puente de hidrógeno es un tipo de interacción que se da y es muy fuerte, es súper fuerte, ¿ok? Este enlace es un enlace polar, ¿ok? Es un enlace polar. Es un enlace en el cual el oxígeno atrae más hacia su núcleo los pares de electrones. Es tan polar, pero tan polar ese enlace, que el momento dipolar que se forma ahí es muy fuerte. Y al ser tan fuerte, en las interacciones químicas hay una máxima, y es que vamos a llamar a la famosa ley de Coulomb, que la ley de Coulomb dice que la fuerza que hay entre dos cargas eléctricas es directamente proporcional al producto de cargas e inversamente proporcional a al cuadrado de su distancia. ¿Ok? Ustedes me van a decir, pero ahí no hay cargas, ahí no hay iones. Sí, ahí no hay iones. Pero recuerden que los enlaces covalentes polares, por eso se llamaban polares, porque los enlaces covalentes polares formaban una carga parcialmente positiva y una carga parcialmente negativa en un lado. Entonces, esas carguitas parciales son las que estaríamos viendo acá como cargas. Entonces, si el enlace es tan polar, aquí va a generar una densidad de carga parcial. Recuerden que esta notación delta es carga parcial. Va a generar una carga parcial positiva grande y una carga parcial negativa grande también. ¿Ok? ¿Me voy a entender ahí? Entonces, por eso es que el enlace o puente de hidrógeno es tan excepcional, porque el momento dipolar que se genera es tan fuerte que entonces hace que esas interacciones electrostáticas, aunque sean momentáneas, aunque sean parciales, son bastante grandes. Y recuerden que para que se dé el puente de hidrógeno, tiene que haber esto: enlaces entre flúor, flúor hidrógeno, nitrógeno hidrógeno, oxígeno hidrógeno. ¿Ok? ¿Y por qué creen que sea eso? Si nos recordamos de General 1, propiedades periódicas, los elementos más electronegativos están en la tabla periódica como más arriba y más hacia la derecha. O sea, si ustedes se van a la tabla periódica y la agarran ahorita, se van a dar cuenta que el flúor, el nitrógeno y el oxígeno son son los más electronegativos. Son los tres elementos más electronegativos. Entonces, al ser los tres elementos más electronegativos, tiene sentido todo esto que yo les acabo de comentar, ¿verdad? Que como se genera un enlace hidrógeno con un elemento muy electronegativo, este momento dipolar que se forma es fuertísimo. Es un vector muy fuerte de polaridad. Entonces, ya todo lo que les acabo de explicar. ¿Estamos? Entonces, es muy importante que tengamos eso en consideración. Ya te doy la palabra, Daniela. ¿Por qué entonces la diferencia entre el alcohol y el agua? Porque, bueno, resulta y acontece que el agua puede formar estructuras un poco más complejas, o cuando interacciona puede interaccionar de forma más compleja, porque la molécula de agua, ya rayé mucho por acá, es que yo cuando rayo me emociono, ¿de ahí? Espérate. Resulta que el agua, vean que tiene, esto se conoce como dadores de puente, lo que estoy subrayando en rosado. Y lo que estoy subrayando en amarillo se conoce como receptores de puente. Entonces, la molécula de agua tiene dos receptores de puente y tiene dos dadores de puente. Yo les puedo tirar también este otro caso. Yo les puedo decir, predíganme entre
entre HF, entre H2O y entre NH3, ¿quién tiene mayor punto de ebullición? ¿Cuál es el orden en el punto de ebullición? ¿Ok? Daniela, adelante. Profe, es que tuve ahí como un enredillo con las fuerzas. Digamos, en el ejemplo que usted hizo del agua, yo pensaría que es dipolo-dipolo, ¿verdad? Pero también Sí, dices que es puente de hidrógeno, entonces, ¿es las dos? sí, muy buena pregunta, Daniela, muy buena pregunta. El puente de hidrógeno, en esencia, es una fuerza intermolecular del tipo dipolo-dipolo. En esencia, es del tipo dipolo-dipolo. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Porque estamos viendo que es un enlace polar, todo lo que ya explicamos. O sea, Sí, correcto. identificaste el concepto perfectamente. Lo que pasa es que cuando el dipolo-dipolo se da, se da por culpa de estos enlaces que les marqué aquí abajo, ahí la cosa cambia. Ahí la cosa cambia y ya yo estoy en presencia de lo que se denomina puente de hidrógeno, porque se ha estudiado y se ha encontrado que las interacciones que generan los hidrógenos que están unidos a un átomo muy electronegativo son significativamente, y muy electronegativo, específicamente estos tres, flúor, nitrógeno y oxígeno, son significativamente muchísimo mayores que un dipolo-dipolo. Muchísimo mayores. Entonces, por eso es puente de hidrógeno. Sí, es que me confundí Pero, porque yo dije, ajá, ajá. entonces, ¿cuál es? Sí, No, gracias. no, con mucho gusto. De hecho, aquí una de las cosas que también a veces se nos vuela la cabeza cuando lo empezamos a entender un poquito mejor es que las moléculas no son partidarias de un solo tipo de interacción, ¿ok? Eso que nos quede claro. Porque a veces cuando estudiamos cometemos el error de decir, es que si la molécula es polar es dipolo-dipolo. Si la molécula es no polar, las fuerzas son las de dispersión. Y murió. Los agarramos y los tiramos en un bando a todos. Blanco, negro, pero resulta que hay grises. Hay grises. Y aquí voy a hacerle la aclaración. Por ejemplo, con el éter, aprovechando que tengo esa moleculilla por ahí. CH3, CH2, oxígeno. CH2, CH3. Si yo llego y les digo, ¿qué tipo de fuerza intermolecular presenta el éter dietílico? Ustedes van a agarrar y van a decir, ok, hay un oxígeno y el oxígeno tiene pares de electrones libres, es polar. Listo, y escriben polar. Y todo bien, no digo que está mal, perfecto, está muy bien identificado. Polar. Es una molécula polar, tiene fuerzas intermoleculares dipolo y dipolo. No hay ningún problema ahí. Hasta el momento, todo bien. ¿Qué es lo que pasa? Que no hay que perder de vista el concepto de las otras fuerzas intermoleculares. Por ejemplo, la molécula de éter dietílico tiene fuerzas de dispersión. Y ustedes se van a quedar así como, no, está equivocado, porque las fuerzas de dispersión son para moléculas no polares. No, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado cuando leemos, ¿ok? Las fuerzas de dispersión existen naturalmente en cualquier molécula química, en cualquiera. En todas hay fuerzas de dispersión. ¿Qué es lo que pasa? Que las fuerzas de dispersión es esto, la fortaleza en relación a una dipolo-dipolo y es aún más esto en relación con un puente de hidrógeno. ¿Sí me doy a entender? Sí.
o en relación con las fuerzas electrostáticas, ¿verdad? Que son las fuerzas que me mantienen unidos los compuestos iónicos. Y las fuerzas electrostáticas obviamente son las más grandes. Ya luego viene que puente de hidrógeno, que dipolo-dipolo, que el ion dipolo, el dipolo inducido, ¿ok? Las fuerzas de dispersión también se les conoce como dipolo inducido, porque eso es lo que pasa. Y ustedes van a decir, me tiene con duda de por qué él dijo que aquí hay fuerzas de dispersión. Y se los voy a mostrar. Las fuerzas de dispersión, a uno a veces los resúmenes le venden la idea de que solo se dan los compuestos polares. Entonces alguien dijo, ay, tal vez como esto es en los no polares. Tal vez alguno diga, bueno, y como esa parte es no polar, tal vez por eso es que él está diciendo eso. Pero no, resulta que hasta en la molécula de agua hay fuerzas de dispersión. ¿Por qué? Porque ¿cómo funciona la fuerza de dispersión? ¿Qué hay en esa molécula? Hay enlaces, ¿cierto? ¿Y de qué están conformados los enlaces? De electrones, ¿cierto? Están formados de electrones. Como están formados de electrones, ¿qué es lo que dice aquella regla de que cargas iguales qué? ¿Y cargas del signo contrario? Exactamente. Cargas del mismo signo se repelen. Entonces, ustedes entenderán que aquí hay una nube electrónica, ¿cierto? Ahí hay electrones. De todos esos enlaces, de los enlaces carbono, hidrógeno y demás. Cuando una molécula viene y topa con otra molécula, hay una distorsión, pero es así, efímera, es momentánea. Los enlaces carbono-hidrógeno ya habíamos estudiado que son enlaces covalentes que están catalogados como no polares. O sea que en principio el par de electroncitos está compartido a igual, casi que a igual distancia uno del otro. Está un poquitito más jalados hacia el carbono, pero es prácticamente imperceptible y por ende decimos que son covalentes no polares. Pero cuando este enlace carbono-hidrógeno se topa al enlace carbono-hidrógeno de otra molécula, pero así en milésimas de femtosegundos, estos se distorsionan y puede que pase esto, que se pasen un poquitito más cerca del carbono y por ende generen cargas parciales negativas y cargas parciales positivas. Y eso es las fuerzas de dispersión. ¿Y por qué se le llaman fuerzas dispersivas? Porque son fuerzas que se dan así, en momentos, en fracciones súper pequeñas de segundos. Entonces, si eso pasa en las no polares, también puede pasar en las polares. Pero es que ya las polares por sí solas tienen ¿qué? Ya hay un enlace polar marcado ahí. Ya hay cargas parcialmente positivas y cargas parcialmente negativas ya propiamente instaladas en la molécula. Por eso les digo, la contribución de la fuerza dispersiva en una molécula polar es así, es ínfima, pero existe, ¿ok? Existe, que no se les olvide, ¿ok? Los ejercicios que venían para esta, ¿cómo es que se llama? Para esta tutoría son, como les decía, muy conceptuales, básicamente. Cuando a mí me pongan a tratar de desempatar, y eso es lo importante, voy a tratar de hacer algunos, esto en los últimos minutitos. Dice, ¿qué miembro de los pares tiene la fuerza de dispersión intermolecular más intensa? Entonces, ojo, fuerza de dispersión. Las fuerzas de dispersión, ¿cómo puedo yo catalogarlas si son más fuertes o más débiles? ¿De qué dependen las fuerzas de dispersión? Era por la masa molar, me parece. Exactamente, de la masa. Y voy a hacerle sentido. Entre más masa, de todo esto que estamos hablando acá,
ustedes dirán, ¿y por qué entre más masa? No sé si se lo han preguntado, pero la respuesta es muy sencilla. Si ya entendimos qué es esa dispersividad, o sea, por qué es que se da la dispersión, ustedes entenderán que entre más difusa, realmente no es más masa. O sea, vamos a ver, rectifico. Está bien que lo piensen así. Entre más masa, más fuerza de dispersión. Pero físicamente hablando, lo que sucede no es que porque hay más masa, hay más dispersión. No. A la molécula ser más grande, ser más voluminosa, hay una capacidad mayor de poder hacer difusa la nube electrónica. Entre más posibilidad de hacer difusa la nube electrónica, hay más dispersividad. Entonces, por eso es que las fuerzas de dispersión se hacen más grandes conforme la molécula sea más grande. ¿Ok? Volviendo al punto. Si nos centramos en estas dos que son iguales, bromo y oxígeno, ¿ok? Ambos van a decir, ya son enlaces, bromo-bromo, oxígeno-oxígeno, enlaces no polares. ¿Quién tiene más fuerza de dispersión? Ópale, el bromo. Y con esto que les acabo de explicar anteriormente, era que yo pretendía aclararles la duda de que en todas las moléculas existen fuerzas de dispersión, porque este compuesto, por más orgánico que se vea, CH3, CH2, 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 azufre, hidrógeno, cuando me lo ponen contra 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, o sea, CH3, CH2, CH2, CH2. ¿Cuántos eran? Vean, pongan cuidado acá. Ambas moléculas son polares. Ojo, ambas son polares. ¿Estamos? Las dos son polares. Porque vean que tiene pares de electrones libres acá. Hay un enlace azufre, hidrógeno. Ambas moléculas son polares. Pero ¿qué es lo que pasa? Que una parte importante de su cadena es no polar, porque está compuesta solo por enlaces carbono-hidrógeno. Entonces, respondiendo específicamente a quién tiene, si nosotros pensáramos en que ambas moléculas son polares, de ahí, ambas deberían de tener la misma fuerza intermolecular, ¿cierto? Pero resulta que las fuerzas de dispersión son quienes nos van a desempatar cuando tenemos esos casos. Vean que esta molécula es prácticamente igual. Digamos, dirían, no, es una molécula polar, entonces tiene fuerzas dipolo. Ok, está bien, tiene fuerzas dipolo. Pero entonces, ¿quién tiene más fuerza intermolecular? ¿La de arriba o la de abajo? Ahí es donde tengo que entonces echar mano de el criterio de las fuerzas de dispersión. Esta es la que tiene más fuerzas de dispersión. Entonces, si yo llego y les pregunto, entre esas dos moléculas, ¿quién cree que tenga el punto de ebullición más alto? ¿Quién va a tener el punto de ebullición más alto? ¿Quién? El punto de ebullición más alto lo va a tener esta, la de abajo. La que ¿Por qué? tiene más fuerza de dispersión. Más masa, exactamente, la que tiene más fuerza de dispersión. Porque a pesar de que ambas son no polares, a pesar de que ambas son polares y tienen fuerzas del tipo dipolo-dipolo, una, como es más grande que la otra, tiene más fuerzas dispersivas. Y entonces, al tener más fuerzas dispersivas, tiene mayores fuerzas intermoleculares. Y al tener mayores fuerzas intermoleculares, ¿qué va a pasar con la presión de vapor? Si yo tengo más fuerzas intermoleculares, yo voy a tener menos presión de vapor. ¿Por qué voy a tener menos presión de vapor? Porque las moléculas del líquido van a estar, o las moléculas de la sustancia van a estar más unidas entre ellas. Entonces va a haber menos probabilidad de que se me escape el líquido al vapor. Entonces la historia va así. Entre más fuerza intermolecular yo tenga, ¿ok? Las moléculas van a estar más unidas
y se van a escapar menos. Y si se escapan menos, hay menos presión de vapor. Y como hay menos presión de vapor, el punto de ebullición es más alto. ¿Ok? Entonces, a mayor fuerza intermolecular, hay menor presión de vapor y la temperatura de ebullición va a ser más alta. ¿Ok? Que no se les olvide esas relaciones. Y lejos de aprendérselo ahí como un eslogan, tratemos de darle sentido. ¿Ok? Entonces, realmente hay muchas cosas más por ver en este capítulo, pero créanme que todo se resume, por eso le di mucho tiempo a esto, al ejercicio ese que me parecía importantísimo mostrárselos, pero importantísimo. Y también, y también a esto, que parece que le dimos mucho tiempo al análisis de la presión de vapor y las fuerzas, perdón, y las fuerzas intermoleculares. Pero es que de verdad es porque lo vale, porque todo el resto de propiedades de los líquidos se resume a que ustedes sepan identificar qué fuerza intermolecular hay y a partir de ahí poder establecer las relaciones. Ok, tengo altas fuerzas intermoleculares, entonces la presión de vapor va a ser baja. Si la presión de vapor es baja, mira, entonces resulta que la temperatura de ebullición va a ser más alta. Perfecto. Tengo fuerzas intermoleculares muy altas. ¿Cómo va a ser la viscosidad? La viscosidad es la resistencia de un líquido a fluir. Ok, entonces si mis moléculas de líquido están bien apretadas entre ellas, ok, el líquido va a fluir menos rápido. Entre más fuerzas intermoleculares hay más viscosidad. ¿Ok? Que la tensión superficial es las fuerzas que contraponen las moléculas en el seno del líquido a una presión que se ejerce en su superficie. Ok, entonces, entre más fuerza intermolecular yo tenga en el líquido, la tensión superficial va a ser más fuerte, porque entonces, como están tan pegadas las moléculas, tienen buena contrapresión para cualquier fuerza que se ponga en su superficie. Y así sucesivamente podemos seguir haciendo el análisis con todas las demás. Entonces, el truco de este capítulo no es creer de que como hay pocos números, yo voy a leer teoría y ya. No, es analizarla y darle sentido. Porque si no la memorizamos, van a ver que no les va a resultar. Porque como les dije, parte de los ejercicios, y véanlo por acá, hay unas que son más puntuales en las que les dicen a ustedes, por ejemplo, la acetona tiene un punto de ebullición de 56 grados. Con base en los datos de la figura 1125, que fue la que yo estuve trabajando ahorita, esperaría que la acetona tenga una presión de vapor más alta o más baja que la del etanol a 25 grados. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? De ahí me están diciendo que la acetona tiene un punto de ebullición de 56. O sea, por ahí, por donde estoy poniendo ese punto. Por aquí anda el punto de ebullición de la acetona. Entonces lo que me están diciendo es que a 25 grados, ¿cómo sería la presión de vapor de la acetona? Probablemente esto se comporte así, ¿cierto? Entonces, ven lo que quiero decirles. Si el punto de ebullición normal de la acetona es 56 y el punto de ebullición normal del alcohol es 7,8, o sea, quiere decir que a la acetona le costó menos llegar a bullir. Y como le costó menos llegar a la ebullición, es porque tiene más presión de vapor. Listo. Así de simple. ¿Ok? Entonces, yo realmente hoy quería empezar unos ejercicios de la parte de disoluciones. Voy a hacer no voy a hacer el ejercicio porque yo sé que es parte de algunas consultas que han surgido. Descartar. Es parte de algunas consultas que han surgido dame un toquecito.
Ponerme el OneNote. Ya. Es parte de algunas consultas que han surgido con la tarea. Esto se complementa, por dicha les dieron chance una semana más para que lo complementen un poquitito con lo que vamos a ver en capítulo 13. ¿Ok? En capítulo 13 vamos a estudiar concentración de las disoluciones. Ya ustedes en química general habían visto concentración molar, habían visto un poquito del tema de valoraciones y todo eso, ¿ok? Pero la duda que me planteaban a mí y que yo en estos 5 minutitos voy a darles como de antesala, como dicen por ahí, voy a dejarles picando la bola en el área, es que el capítulo que se nos viene para la otra semana es muy bonito y es muy sencillo, pero ojo, tiene una cáscara de banano y se las voy a decir de una vez. Y la cáscara de banano, las personas que estuvieron conmigo en General 1 saben que yo siempre me he declarado enemigo número 1 de las fórmulas. Las fórmulas, pues sí, hay veces que expresan modelos que solo se pueden representar mediante una serie de relaciones de algunas variables, pero yo contra lo que estoy es, de lo que estoy en contra es de aprendernos las memorias como ley, ¿ok? Porque en este capítulo que viene van a ver que hay N cantidad de fórmulas y que les dicen que la concentración masa volumen es igual a los gramos del soluto, ¿ok? Entre los mililitros de la disolución. Cuando yo escribo SOLN es disolución por 100. Y ese es el porcentaje masa volumen. Se acordarán de General 1 y lo vamos a volver a ver ahora. Les dicen que la molaridad son los moles de soluto entre los litros de disolución. Y así hay varias otras unidades de concentración. Y resulta y acontece que llegan y les dan y les dicen a ustedes, bueno, mire, es que yo tengo un hidróxido de sodio que es 0,15 molar, ¿ok? Una OH que es 0,15 molar. ¿Usted me podría decir cuál es la concentración en masa volumen? ¿Por qué? Porque se vinieron y dijeron, ok, molaridad, moles de soluto entre litros de disolución. Y el porcentaje masa volumen, gramos de soluto entre mililitros de disolución. Y ahí quedaron. Porque se van a las fórmulas a buscar las variables. Y como no las encuentran al dedillo, o sea, no las encuentran así ya en la cucharita, listas para que las usen, se pierden y pierden ejercicios que son facilísimos, pero facilísimos de hacer. Entonces, voy a explicarles solo porque sé que viene la tarea y sé que pueden surgir muchas dudas, más cuando empiecen a ver ahora los temas. Yo soy amante número 1 del análisis dimensional, porque con el análisis dimensional usted resuelve lo que sea numéricamente hablando, ¿ok? Entonces, para mí, en este capítulo 13, yo les voy a decir, agarren esa página que vienen de fórmulas y no se hagan la fichita que se harían. Agarren eso, pásenla y sigan estudiando el tema conceptual. Tal vez si estudien qué significa esto, un porcentaje masa volumen. Ok, gramos de soluto entre litros de disolución. Se van a dar cuenta, y se los estoy adelantando, yo sé, se van a dar cuenta que todas las unidades de concentración prácticamente que es soluto entre disolución. Y vean que no les miento, soluto entre disolución, soluto entre disolución. El porcentaje masa-masa, porcentaje masa-masa, gramos de soluto entre gramos de disolución por 100. Otra vez se repite, soluto entre disolución. Solo hay dos unidades por ahí que no utilizan esa relación soluto de disolución. Y una es la molalidad. Ojo, no molaridad, molalidad. Pero
Ya eso se los voy a dejar para que ustedes lo revisen. Lo que quiero cerrar acá la idea es esto, que casi que todas las unidades para expresar las concentraciones de las disoluciones son soluto entre disolución. Entonces me la ponen relativamente sencillo porque cambiar de una unidad a otra es tener un análisis dimensional claro. Volviendo a ese ejemplo, si a mí me piden pasar una molaridad de hidróxido de sodio a un porcentaje masa-volumen, yo lo que tengo que hacer es lo siguiente, decir, ok, yo tengo moles de soluto entre litros de disolución y me están pidiendo pasarlo ¿a qué? A gramos de soluto entre mililitros de disolución. Eso es todo. No tengo que venirme acá a buscar en las fórmulas. Porque si ustedes tratan de encontrar las variables, no lo van a encontrar, porque van a decir, ah, la puña, ¿y cuántos mililitros hay de la disolución? ¿Y cuántos litros eran del hidróxido? Y se perdieron. Y vean lo que fácil. Vean lo que fácil. Ustedes simple y sencillamente dicen, tengo 0,15 moles de hidróxido de sodio en un litro de disolución. ¿Estamos? ¿Cómo puedo pasar de moles a gramos? Este es el primer cambio que tengo que hacer. Usando la masa molar. Excelente, usando la masa molar. Entonces vengo y digo, ok, un mol de NaOH, no voy a usar cifras aquí, voy a hacerlo nada más así como rápido para que les quede. Un mol de NaOH tiene 40 gramos de NaOH, ok. Entonces, se me fue moles de NaOH con moles de NaOH. Seguimos. Ya tengo gramos de NaOH entre litros de disolución, ¿cierto? Entonces vengo y digo, mira, en un litro hay 10 a la 3 mililitros. Un litro de disolución, hay 10 a la 3 mililitros de disolución. Se fueron litros con litros de disolución. Vean lo que estoy teniendo ya. Gramos de soluto entre mililitros de disolución, que era lo que yo andaba buscando, ¿cierto? Ahí está, eso es todo. Pero ojo, como es un porcentaje masa volumen, cuando hablamos de porcentaje, va multiplicado por 100. O sea, si ustedes agarran punto 15, lo multiplican por 40 y lo dividen entre 1000, les va a dar un valor cuyas unidades son gramos de hidróxido de sodio entre mililitros de disolución. Pero como queremos expresarlo en porcentaje, nada más venimos y multiplicamos por 10 a la 2. Y listo. Eso es todo. Entonces, ahí lo que les va a dar es 0.15 por 40, por eso se resume a 0.1, 0.6%. Ahí. .6% masa volumen. ¿Ok? ¿Vieron qué sencillo? No tuve que venirme a despejar una fórmula en otra. No, puro análisis dimensional. Y así lo vamos a ver para el otro, capítulo. Puro análisis dimensional. Y es que, insisto, ya para cerrar, la cáscara de banano ahí es, aquí en estos ejercicios, van a estar en que a ustedes les definen todos los conceptos de las unidades de concentración con base en fórmulas. Pero el 90% de los ejercicios, a menos de que sea muy puntual de que, ay, vea, medí 7 gramos de hidróxido y los disolví en 355 mililitros de agua. ¿Cuál es la concentración? Solo para esos sirven las benditas fórmulas. Solo para eso. Igual nada más es, ok, tanto entre tanto y ya, murió. ¿Ok? Muchas van a ser de que les dicen, ay, si esta disolución es tanto porcentaje masa a masa, ¿cuánto es la molaridad? O si esta disolución es tanto molar, ¿cuánto es el porcentaje masa a masa o el masa a volumen? Entonces, se los dejo ahí picando, uno, para que tengan herramientas. Cuando lleguen ya a resolver la última pregunta de la tarea, lo van a ocupar. Y para que vayamos prospectivamente viendo y pensando a futuro en lo que se nos viene para el otro capítulo. No utilicen las fórmulas como
santidad, ¿ok? Análisis dimensional es lo que es un poquito más poderoso y lo que nos va a ayudar acá más. ¿Ok? Entonces, no sé si hay alguna duda, consulta, comentario. Si no, agradecerle a todas y todos por su asistencia. Como saben, las grabaciones nunca están inmediatas porque mientras se suben a la nube, yo las cargo en YouTube, etcétera. Entonces, aproximadamente mañana van a tener el video en horas de la tarde, noche, para las personas que no se pudieron conectar o que quieren repasar la instrucción, la tutoría. Lo van a tener mañana en horas de la tarde, noche, el video subido a la lista de reproducción de YouTube, ¿ok? Entonces, nos estamos escuchando, viendo la próxima tutoría y a quienes tengan entre semana, ¿verdad? Y bueno, mañana creo que tengo cita con una persona para el tema de la evaluación oral. Creo que me faltan 2 personas. Como 2 personas no han sacado espacio, entonces para que se pongan detrás de eso, ¿ok? Nos vemos el próximo jueves o en su momento para la evaluación oral. Pásenla bien. Chao. Buenas noches. Buenas Hasta noches. luego, profe. Buenas Gracias. noches, Sí. muchísimas gracias. Profe, muchas gracias por todo.